Bueno, pues ahora sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Además, bueno, pues por la celeridad en la que hemos convocado este webinar, porque bueno, pues así lo exigía, creemos, el mercado, ¿no? Y para, bueno, pues seguir manteniéndonos informados. Así que, bueno, pues hoy, como ya sabéis, vamos a hablar de estas implicaciones para la economía de los mercados de este Water Heritage alemán. Y bueno, pues comentaros que por favor nos encantaría que hagáis preguntas, ya que contaremos hoy con Luis Merino, responsable de renta fija, mixtos y fondos de fondos en la gestora. Y bueno, ya sabéis, nos podéis mandar las preguntas a lo largo de la presentación, las iremos contestando durante la presentación o bien al final. En esa cajita de preguntas y respuestas nos las mandáis y nosotros las vamos contestando. Alguno también nos habéis enviado preguntas en la inscripción, que también tenemos aquí apuntadas y iremos contestando. Para algunas caras nuevas que hay hoy aquí con nosotros, nada, me voy a extender muy poquito en explicaros quiénes somos, porque la gran mayoría ya nos conocéis. Somos una compañía de capital privado, bueno, pues con más de 100 años de historia. Nos gusta decir que más de 100 años gestionando renta fija. Ahí tenéis el volumen de la compañía de seguros. Nosotros pertenecemos al Grupo Santa Lucía Seguros y formamos parte del área de negocio de gestión de activos, ¿no? Dentro de nuestra historia como gestora, veréis que somos relativamente jóvenes, aunque ya van pasando los años, y como gestora nacemos en el año 2018, fruto de dos fusiones previas, con la compra de Alfa Plus Gestora en el año 2015 y la integración de Aviva Gestión y Aviva Pensiones en el grupo en el año 2017. A día de hoy, bueno, pues gestionamos un volumen de en torno a unos 5 billones, 4.600, 4.800 millones. De ahí, bueno, pues veis la diversificación entre estrategias de fondos de inversión y planes de pensiones bueno, en fondos de inversión en torno a unos 1.300 millones y de ahí, bueno, pues buena parte en renta fija en directo, renta variable en directo y luego tenemos un equipo de selección de fondos de terceros que ahí, bueno, pues invertimos en fondos también mixtos, nuestra propia gama selección de perfilados y un fondo de retorno absoluto de fondos de fondos. En cuanto al equipo, hoy nos acompañará Luis, que es el responsable de, como os decía, de renta fija de mixtos y fondos de fondos. Aquí yo creo que, bueno, pues de sobra conocido ya por todos vosotros. Apuntar que el equipo, bueno, pues entre todos suman cerca de 80 años de experiencia, se dice pronto. Llevan ya como equipo más de 5 años gestionando, por eso tienen calificación de Cityware, con esa single A que ves ahí. Y pongo 5 estrellas Morningstar, no al equipo. Como sabéis, Morningstar califica a los fondos, pero las dos estrategias de gestión activa que gestiona el equipo pues tienen esas estrellas, ¿no? 5 estrellas Morningstar, con lo cual yo creo que merece la pena recalcarlo y sobre todo también decir que es un equipo que, bueno, pues lleva ya junto, como os digo, 6 años, pero previamente tanto Iñaki como Carlos Cuya formaban parte del equipo de Aviva, ¿no? Con lo cual hay continuidad del equipo. Luis se incorporó el año 2019 para darle más dinamismo a las carteras. Y bueno, no me voy a extender más. Si os parece, vamos comenzando. Aquí, bueno, os presento a Luis, que ya conocéis. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Bea. Muchas gracias a todos por conectaros. Sabemos que los mercados están muy movidos y agradecemos vuestro tiempo. Pues nada, sin más dilación comenzamos a la presentación. Muy rápidamente, semana muy convulsa, esta que llevamos, bueno, mes de marzo realmente. Hemos pasado, por hacerlo muy resumido, del optimismo del Trump Trade ahora al pesimismo y el mercado se ha vuelto muy escéptico, ¿no? Respecto a todas las políticas que está aplicando Trump. Entonces hemos visto una vuelta de todos los movimientos que habíamos visto desde noviembre del año pasado con las elecciones, en temas de divisa, en temas de bolsas, temas de tipos de interés, etcétera, expectativas de bajadas de tipos, luego comentaremos. Entonces hemos visto mucha volatilidad y al final siempre decimos, la volatilidad nos permite a los que nos dedicamos a hacer gestión activa reposicionarnos y de aprovechar oportunidades. Si el mercado estuviera muy, muy tranquilo, pues realmente no diferenciaría, ¿no? Al que está ahí parado y no hace nada, a los que sí que nos movemos. Entonces, bueno, pues realmente la volatilidad son muchas veces oportunidades para reposicionar las carteras. Entonces, bueno, pues aquí, primera semana de marzo, todos lo sabéis, correcciones en bolsa, repuntes de tipos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y lo que llevamos de año, pues no deja de ser un año
que todavía se acumulan rentabilidades positivas tanto en bonos como en bolsas. Pero bueno, básicamente Trump ha venido a revolucionar pues, bueno, muchísimas cosas. El día de hoy nos vamos a centrar más en el aspecto geopolítico, defensa, tipos de interés, pero evidentemente la guerra comercial está ahí, ¿no? Al final, por hacerlo resumido, Trump tiene un plan. Y ese plan, al principio el mercado se lo había creído porque habían votado bajadas de impuestos para corporates y para familias, ¿no? Lo que pasa es que esas bajadas de impuestos y corporates y familias tiene un previo, tiene una parte negativa o tiene una parte de las dos caras de la moneda, pues previa que es, oye, vamos a recortar costes de manera muy radical, ¿no? En la administración pública se ha llevado a cabo, ¿no? El Dodge Plan este de Elon Musk, la motosierra, revolucionando el gasto público en agencias, en organismos multilaterales, etcétera. Y la pata importante también de reducción de gastos es el gasto militar. Entonces, Trump pensaba que iba a acabar la guerra en varios días, estamos viendo que no es tan sencillo, pero realmente todo esto viene porque Trump lo que quiere es reducir el gasto en defensa, dejar de gastar dinero en Ucrania para poder realizar las bajadas de impuestos que ha anunciado. Entonces, ese plan pasa por poner tarifas, porque la producción llega a Estados Unidos, ingresar por tarifas lo que dejas de ingresar por otros conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, ese plan tiene un ajuste en el corto plazo, que bueno, el dato de empleo del pasado viernes ya empezó a reflejar destrucción en el empleo del sector público, pérdida de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hemos pasado del exceso de optimismo al exceso de pesimismo. Nosotros ni estábamos tan optimistas antes, ni estamos ahora tan pesimistas. Yo creo que hay que mantener un poco la cabeza fría, ir viendo los acontecimientos, ¿no? Entonces, por el lado comercial, sin extendernos mucho, lógicamente ha empezado por los países mucho más vulnerables, como son México y Canadá. Aquí estamos pintando 80% de las exportaciones de México son a Estados Unidos y Canadá casi llega a ese 80%. Luego, lógicamente, Trump empieza por los países más vulnerables. Lo que pasa es que, claro, está rompiendo alianzas históricas en el Atlántico Norte, en NAFTA, y está rompiendo o tratando de romper alianzas atlánticas desde la OTAN hasta la Organización Mundial del Comercio. Ayer hablaba también Elon Musk de salida de la Unión, de la ONU. O sea, estamos teniendo un ruido tremendo, ¿no? Pero Europa, que es un poco donde nos vamos a centrar, evidentemente, pues bueno, sí que tendría un shock en crecimiento, pues un 0,35, o sea, ligero, y España en menor medida. Pero bueno, realmente Europa tiene superávit con Estados Unidos, con lo cual al final lo que pasa es que para Alemania el principal mercado exportador es Estados Unidos, supone un 10% de sus exportaciones, pero es su principal socio comercial, con lo cual sí que tiene impacto. Entonces nosotros estábamos pintando aquí una foto previa donde teníamos una debilidad en Alemania, donde teníamos una recesión de 2 años y donde estalla toda esta bomba del tema del gasto militar. Lo primer punto, por poner un poco por poner el punto de partida, yo creo un punto de vista realista, hay que decir que el 50% del gasto global en defensa es de Estados Unidos y dentro de la OTAN el 70%. Y venía un artículo en Financial Times, 75% del gasto que se realiza de Europa en armamento es Estados Unidos. Es decir, es muy complicado que Europa, por mucho plan que anuncie de defensa, cambie estructuralmente lo que lleva pasando décadas, que es que la tecnología militar la tiene Estados Unidos y Europa va a tener que comprar parte de ese gasto a fabricantes americanos. Con lo cual, Europa no va a liderar, por mucho que quiera, va a cerrar el gap a lo mejor al cabo de unos años con las grandes superpotencias globales en defensa. Por lo tanto, el multiplicador del PIB es mucho más relevante, ahora veremos, en lo que sería el plan de infraestructuras alemán que lo que es el plan de defensa, aunque todo suma, ¿no? El punto de partida es un punto de partida donde no había alcanzado, muy pocos han alcanzado de los grandes países, ¿no? El 2% objetivo y que ha ido haciendo catch-up y poco a poco, pues Alemania y Francia sí que han llegado a ese 2%. El objetivo de este plan de Real Unión Europea, que ahora detallaremos, es llegar al 3,5, 3,5% del PIB de gasto en defensa. Lógicamente, esa ejecución, ahora comentaremos, va a ser lenta. O sea, uno de los principales puntos o visiones es que por mucho que quiera correr von der Leyen anunciando un plan de 800 billion, los parlamentos europeos
tienen que ir aprobando todas estas medidas y todos estos incrementos de gasto en defensa. Y estamos viendo la fragmentación elevada que tienen estos parlamentos europeos. Con lo cual, la primera idea es, oye, esto no va a ser ni de la noche a la mañana, va a ser un proceso lento. Estamos viendo que en Alemania, que ha sido la que ha empujado y la que está teniendo mucha más velocidad en tratar de aprobar esto, pues estamos viendo que los verdes, pues ahora que sí, que no, no está claro el apoyo, parece ser que al final sí, con ciertos límites, etcétera. Y eso es Alemania con el Parlamento anterior a las elecciones, que es lo que está haciendo, ¿no? Fijaros en el caso de España. En el caso de España es complicadísimo. Aunque quisiéramos hacerlo, la aprobación parlamentaria es muy complicada y hay otros muchos parlamentos europeos que tienen esta problemática. Con lo cual, primera idea, que aunque hay una voluntad inequívoca de unir Europa, incluso con Reino Unido, con Canadá, con otros países, y hacer un esfuerzo colectivo y mutualizar deuda, etcétera, la parte que corresponde, que hay una parte importante a los parlamentos nacionales y a la deuda pública nacional, va a ser algo todavía lento. Como decíamos, toda esta volatilidad que genera Trump y que genera toda esta situación, pues son oportunidades. Estamos viendo que en términos relativos, la volatilidad de los tipos de interés, en términos a su volatilidad histórica, no en términos absolutos, es muy elevada, ¿no? Y está generando oportunidades para poder reposicionar carteras. Entonces, pasando un poco a describir el plan alemán. El plan alemán que se ha llevado a cabo, no, lo que se ha anunciado realmente es el mayor esfuerzo y fiscal e inversor desde la reunificación alemana. Luego, sí estamos hablando de algo realmente material, ¿no? Desde el whatever it takes de Draghi en el año 2012, tratando de salvar al euro, pasamos al whatever it takes alemán. Y aquí es muy relevante el giro de 180 grados de Merz. O sea, hay que recordar que las elecciones en Alemania se convocan porque Merz, es decir, la CDU, se opone a levantar el techo de gasto. Con lo cual aquí estamos hablando de la volatilidad de Trump, pero no hablamos de la volatilidad de Merz, donde hace 4 días, como quien dice que se opone a levantar el techo de gasto. De hecho, hablaba de austeridad, hablaba de que, bueno, vamos a levantar el techo de deuda, el techo de gasto, pero con austeridad. Ganar las elecciones y cambiar absolutamente el discurso. O sea, no solamente tenemos cambios de opinión radicales en Trump de un día para otro y en otros políticos, sino el propio Merz alemán, porque esto es un cambio brutal, ¿no? Entonces, evidentemente, por la presión que supone que Alemania, Estados Unidos se retire de Ucrania y dejar expuesta a Ucrania a Rusia, y por lo tanto Europa ha reaccionado. Entonces, Alemania, ¿qué es lo que anuncia? Anuncia un fondo de 500 billones a 10 años para infraestructuras. Aquí hay que decir que estamos hablando de una economía alemana que llevamos mucho tiempo diciendo que necesita invertir en transporte, en infraestructura, en trenes, en aviones, en carreteras, en redes eléctricas, en hospitales. Estamos hablando de un plan de 50 billones anuales durante 10 años, que es una especie de plan Marshall interno para reactivar la economía. Esto era algo necesario. Y las buenas noticias es que Alemania tenía margen para hacerlo hace muchos años. Lo que pasa es que ha estado resistiéndose hasta ahora, ¿no? Porque no quiere tener un tercer año de recesión y quiere reactivar su economía. Con lo cual, esto son buenas noticias desde el punto de vista de crecimiento para Alemania. El segundo punto son 100 billones de gasto en defensa. ¿Vale? Aquí también el matiz de que se levanta el límite del 1% para gasto de defensa por este concepto, ¿no? Y luego el famoso techo de deuda requiere mayoría cualificada, 2/3 del Parlamento. Aquí lo que he hecho una jugada Merz es un poco una jugada un poco de trilero, si me aceptáis la expresión, que es voy a aprovechar la composición del Parlamento actual para realizar esta reforma. Es un poco, bueno, políticamente hablando, podría ser cuestionable. ¿Por qué? Porque acaba de haber unas elecciones y hay un nuevo Parlamento. Lo que pasa es que quiere aprovechar todo el peso que tienen los socialdemócratas en el Parlamento alemán, que se reduce sustancialmente en el nuevo Parlamento, para poder aprovechar y tratar de aprobar este plan. Con lo cual es un plan aprobado un poco con nocturnidad y alevosía, pero bueno, es legal, ¿no? Es legal, pero por eso hay un poco todas estas prisas en decir vamos a aprobarlo antes de que cambie el Parlamento. Y luego, por último, algo que afecta, el cuarto punto, nos afecta al resto de países, es que toda esa austeridad fiscal del plan de estabilidad que imponía Alemania al resto de países, pues se va a flexibilizar durante mínimo 4 años para el tema de gasto en defensa.
para facilitar que los países, el resto de Europa, puedan tener un gasto en defensa mayor. Entonces, esto evidentemente ha impactado en el mercado, era una noticia que ha sorprendido y que ha generado una volatilidad, lógicamente, en la TIR del Bund, que ha vuelto a acercarse al 3%. Recordamos que el 3% es un nivel que alcanzó en el máximo del ciclo del año 22, con las subidas de tipos, 22-23, y que coincide con ese 3% del máximo del año 2009. Con lo cual, estamos hablando de un nivel psicológico del 3%. No lo ha roto, lo ha intentado atacar el día que se comenzó a anunciar estas medidas, y está en nivel cercano. En ese nivel cercano nosotros hemos incrementado duración, niveles del 4,5 en nuestro fondo Santa Lucía Renta Fija, porque creemos que es una buena oportunidad de entrada. O para aquellas personas que quieran aumentar duración después de tantos años de curvas invertidas primero, planas luego, positivas pendientes, luego hablaremos recientemente, pero que realmente, bueno, ¿puede haber más volatilidad y romper ese 3, que es la pregunta del millón? Bueno, podría darse, pero realmente es una oportunidad que hemos aprovechado. Y esta oportunidad viene como consecuencia de la ingente cantidad de papel que viene por el lado de no solo Alemania, sino por el lado de la Unión Europea. Entonces, la pregunta del millón es, oye, ¿está en precio toda la cantidad de supply, de net supply que va a venir al mercado? Pues eso es lo difícil de saber. Lo que pasa es que al final no puedes quedarte parado. Si el mercado te va dando oportunidades de tipos de interés en el largo plazo, y a nosotros nos ha pillado con algo de margen para poder completar y hemos aprovechado la oportunidad. La parte positiva desde el punto de vista del plan es en las expectativas de crecimiento al alza que se están apuntando para Alemania, hasta llegar a una velocidad de crucero del 2%. Entonces, en un escenario rápida implementación de la izquierda o en un escenario de más gradual implementación, pues bueno, yo soy más partidario del de gradual implementación. ¿Por qué? Por todos los problemas presupuestarios que estamos hablando. Pero en cualquier caso estamos hablando de que Alemania en el año 26 y 27 se puede acercar a esa velocidad de crucero que hablamos del 2%, que sin ser tampoco un crecimiento desorbitado, porque Alemania sigue teniendo los problemas estructurales que ya veníamos nosotros comentando. No es que ahora de repente hayamos cambiado de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que supone un balón de oxígeno para una economía que estaba infrainvertida y una economía que tenía unos problemas estructurales serios. El multiplicador del plan de infraestructuras en el crecimiento es mayor que el de defensa. ¿Por qué? Por lo que decíamos, gran parte del presupuesto en defensa se va a ir a compras de material estadounidense, que es el que tiene la tecnología, y sin embargo el plan de infraestructura sí que se va a repercutir de mayor medida al crecimiento alemán. Por lo tanto, estas son buenas noticias. No hay que olvidar que los ratios de deuda sobre PIB, de déficit sobre PIB, el denominador si crece, pues ayuda, que es lo que le ha pasado a España en los últimos años, que sin hacer un esfuerzo fiscal importante, crecemos. Con lo cual, el simple hecho de que Alemania crezca son buenas noticias. El plan europeo, si ya pasamos a la Unión Europea, bueno, pues la Unión Europea 150 billones en préstamos para los países para gastos de defensa. Estos 150 billones, si se extrapolan o se extienden a los próximos 4 años, pues es la cifra esta de los 650 billones que se está hablando. También se hablaba de reciclar parte de los Next Generation Funds que no se han aplicado, que no se han desplegado todavía, pues reciclarlos a este plan de defensa. Es curioso el giro copernicano que ha pegado la Unión Europea, ¿no? De prohibir la inversión en defensa con todas las políticas de la Agenda 2030 y de las políticas ESG, ahora fomentar la inversión en defensa y empujarla. También se va a movilizar. Entonces, eso ya es lo que nos daría los famosos 800 billones. Pero 800 billones es up to, es decir, hasta 800 billones, que ya veremos cómo se va desplegando a lo largo de los años. Con lo cual, eso es una cifra que suena muy, muy redonda, muy importante, lo es, pero realmente hay que ir viendo caso a caso, año a año, cómo se va desplegando y financiando esas cantidades. También se quiere movilizar al Banco Europeo de Inversiones y a otra serie de organismos de capital privado o semiprivado o organismos multilaterales para estos objetivos. Entonces, el foco pasa de las políticas monetarias a las políticas fiscales. Hay algo de lo que se está hablando poco, que es el impacto en economías emergentes. Yo estoy muy negativo. ¿Por qué? Porque realmente es evidente que los recortes, tienes que sacar recortes de algún lado. En Estados Unidos ya lo estamos viendo, todas las ayudas al desarrollo es donde se está sacando esos ahorros,
y en Europa creo que va a pasar lo mismo. Es decir, son las grandes damnificadas, de momento no se ha visto en todo lo que es el dinero que Occidente da a mercados desarrollados, que los mercados desarrollados dan a los países emergentes, yo creo que es donde más se va a reducir. Respecto a expectativas de inflación, ha habido una convergencia atendiendo hacia el 2,25, parte por la fortaleza del euro y parte por ese pesimismo de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hemos visto pesimismo, en Europa más optimismo respecto a crecimiento y expectativas de inflación, por lo tanto vamos convergiendo a zonas del 2,25, que es una zona bastante razonable, es una zona cercana a objetivos del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, y que es compatible con recortes de tipos tanto del Banco Central, ahora veremos, del ECB como de la Fed. Entonces, esa fortaleza del euro ha ayudado a que en Europa tengas menor inflación importada y, por el contrario, tengas más inflación en Estados Unidos vía importación. En la caída del crudo a $70 también ha ayudado, se ha hablado poco, pero bueno, también es verdad que está ayudando a mantener un poco controladas las tasas de inflación. Como decimos, las expectativas en Estados Unidos han pasado, cuando había el optimismo de Trump, a casi no descontar bajadas o solo una. Ahí está graficada en la línea negra a 3 bajadas. ¿Por qué? Porque ese pesimismo se traslada inmediatamente en rally del bono americano y 3 bajadas para este año de la Reserva Federal. Nosotros teníamos un escenario del entorno de 2 bajadas este año, con lo cual tampoco ni hemos participado había gente que hablaba incluso de subidas hace unos meses en Estados Unidos, ni ahora del pesimismo, sino que nos situamos en una zona intermedia. Para el Banco Central Europeo, después de la bajada del otro día, ha dejado los tipos al 2,5, seguimos viendo 2 bajadas más hasta un terminal rate del 2%. Nosotros realmente aquí no hemos cambiado tanto, seguimos viendo un 2% del ECB. Es verdad que vemos alguna pausa a lo mejor, pero a lo mejor antes de verano estamos ya en el 2, y la Reserva Federal mantenemos el 3,75. Lo que pasa es que ese 3,75 probablemente no lo veamos hasta el año 2026. Es decir, va a haber muchas más pausas que bajadas, y va a ser muy gradual, porque realmente Powell ha mostrado bastantes dudas sobre las políticas de Trump y va a tener bastante paciencia y bastante wait and see, que es lo que ha dicho que va a hacer. Como decimos, el incremento de pendientes son buenas noticias. Podemos estar hablando de tipos en el 2 para el Banco Central Europeo y de tipos cercanos al 3 o al 2,90 del Bund. Por lo tanto, estamos hablando de pendientes ya muy normalizadas, más atractivas desde el punto de vista de la renta fija, y donde estamos en un contexto donde ya hay que ir migrando dinero de lo que es puramente money market corto plazo, que hasta ahora ha funcionado bien, gradualmente a duración, a tipos más largos, poco a poco, gradualmente, porque son pendientes más razonables. Tenemos una pregunta por aquí, ¿no, Bea? Sí, Luis, nos preguntaban además al contenido de la diapositiva, viendo cómo va cogiendo pendiente la curva alemana, ¿en qué tramo vemos más valor? Es muy buena pregunta porque al final, a ver, nosotros hemos venido defendiendo todos estos años que podíamos tener una sobreponderación en duración con tramos intermedios y cortos de las curvas. Y de hecho lo seguimos manteniendo. Es decir, tú puedes estar largo duración porque el movimiento del Banco Central Europeo es un movimiento favorable de tipos de interés, y hasta ahora estamos cómodos ahí. ¿Qué ocurre? Que nosotros en los tramos en los tramos largos hemos ido completando un poquito, pero teníamos balas en la recámara, teníamos pólvora seca ahí para poder ir comprando. Y lo que hemos hecho es ir picoteando algo hasta casi neutralizar la parte larga, cuando el boom ha repuntado estos días. Hemos construido duración parte con Bobel y parte común, es decir, parte con tramos intermedios y parte con tramos largos. En los tramos largos seguimos teniendo margen para momentos puntuales del mercado, cuando se acerca al 3% del boom, poder añadir. Pero ahora mismo, como he dicho, estamos en 4,5, pero seguimos teniendo la mayor parte de la duración en tramos intermedios de la curva. Nos reservamos algo de margen para, en momentos puntuales de manera táctica, completar en los tramos largos. En los super largos de momento estamos fuera. No sé si con eso he respondido la Sí, muchas pregunta. gracias, Luis. Si no, cualquier cosa, pues nos volvéis a escribir. Encantado de que hagáis preguntas sobre la marcha porque es mucho más dinámico, ¿no? Y luego el tema de los swap spreads, la verdad es que es un tema que se habla poco,
poco se habla de los swap spreads, salvo en algún tema específico, pero realmente estamos hablando de mínimos históricos de swap spreads. O sea, esto es un tema histórico. Como consecuencia de la presión que ha habido en los bonos de gobiernos al alza, especialmente en Alemania, aquí estamos pintando la curva swap contra Alemania, nos encontramos con que el 30 años está casi en la zona de menos 0,50, en la zona de menos 53 puntos básicos negativos, no lo habíamos visto nunca, pero el hecho de que el 10 años también esté en terreno negativo o el 5 años en cero, también estamos hablando de mínimos históricos. Con lo cual, si miramos el ángulo de valor relativo de gobiernos versus todo lo demás, pues estamos hablando de que los gobiernos están ofreciendo un valor relativo histórico contra la curva swap. Otra cosa es que alguien pueda pensar que va a continuar esta tendencia y que se va a continuar invirtiendo. Pero la realidad es que estamos ante máximos históricos. Esto es contra Alemania. Luego hablaremos de primas de riesgo periféricas, ¿vale? Pero no se ha movido mucho. Con lo cual podemos hablar de que los gobiernos frente a activos como crédito ofrecen rentabilidades en valor relativo atractivas. Nosotros hemos ido migrando duración en los fondos de crédito a gobiernos, seguimos teniendo crédito, sigue jugando un papel importante, ha aguantado bastante bien con estos movimientos, pero queremos ir reposicionando hacia activos más líquidos, de más calidad, de mejor rating, que al final, cuando se produzca una ampliación de spread de crédito, de riesgo de crédito, pues vamos a estar más cómodos. Los tipos reales han repuntado en Alemania, en Estados Unidos han caído. Esto también es un mecanismo, igual que la divisa, corrector. Es decir, hemos hablado antes del euro, ¿no? Cuando el euro se aprecia tanto, te controla la inflación, ¿vale? Y te drena un poquito de inflación en Europa y te lo añade en Estados Unidos. Es una correa de transmisión. Por los tipos reales parecidos. Es decir, tipos reales han caído en Estados Unidos, un poco balón de oxígeno, y en Alemania suben y es un cierto lastre. Luego son muchos elementos los que están moviendo la aguja. Por lo tanto, aquí nuestro punto central, nuestra visión central es que Alemania tiene muchos problemas antes y de la noche a la mañana no se van a solucionar. Se han tomado las medidas adecuadas, pero efectivamente esto tarda tiempo. Y por el lado de Estados Unidos tampoco era el mundos de Yuppie cuando gana Trump, ni ahora es el peor de los mundos y recesión. Es decir, que creemos que al final hay que mantener la cabeza firme, la cabeza fría y aprovechar estas euforias del mercado donde se pasa de frenada tanto al alza como a la baja para ir reposicionando las carteras. Luis, nos hacen otra pregunta y nos dicen si consideramos que esto es un movimiento estructural o una reacción temporal del mercado. Buena pregunta, porque aquí hay parte de temas más estructurales y temas más tácticos. Yo creo que un poco las dos cosas, ¿no? Es decir, evidentemente para Alemania supone un cambio estructural, sí. Lo que pasa es que ese cambio estructural va a ser un cambio que va a tardar unos años en cristalizarse o en materializarse. Y también Alemania necesitaba, como hemos dicho, un revulsivo. O sea, nosotros lo que no veíamos sostenible es que la economía alemana siguiera arrastrando los pies y siguiera en recesión durante 3 años, por tercer año. Entonces, evidentemente, el mercado ha hecho un repricing ajustándose a esa nueva realidad. ¿Vale? Y los tipos del boom han pasado, hace unos meses habían estado en el 2%, que ya se nos olvida, ¿no? Es decir, hemos pasado del 2 al 3, casi. Es decir, esto es un repricing importante. O sea, la clave no es decir tanto si estamos ante un cambio importante, que lo estamos, sino cómo el mercado de rápido ha ajustado en precio esas expectativas. Entonces, cuando estaba el 2, nosotros, bueno, pues hemos aprovechado para hacer caja en duración, pero no hace unos meses, que tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Que hemos visto el 2 del boom. Y hace unos días casi arañado sin llegar a tocar el 3. O sea, son 100 puntos básicos. Es decir, entonces esto te ha descontado desde una recesión en Alemania casi permanente, cuando estaba al 2%, porque el ECB, el 2, tipos al 2, pendiente plana, tampoco tenía mucho sentido si no descontabas una recesión en Alemania. Ahora, a descontar unos crecimientos más sanos, una inflación más controlada,
y compatible con un tipo del boom cercano casi al 3%. Lo cual, la clave no es tanto si es estructural o táctico, que pensamos que es de calado estructural, sino primero la implementación, el despliegue de todos estos planes anunciados y segundo, la velocidad que el mercado ajusta los precios. El mercado siempre es muy rápido en ajustar. Lo que pasa es que a veces se pasa de frenada, ajustando tanto optimismo como pesimismo. Y nuestro trabajo consiste en aprovechar esas oportunidades cuando el mercado tiene excesivo pesimismo o excesivo optimismo para reposicionar las carteras, que es lo que hemos hecho. Gracias, Luis. Pues se nos van animando y bueno, nos preguntan también si vemos una posible estanflación en Estados Unidos. No, la verdad es que no es nuestro escenario central. Es verdad que el otro día cuando le preguntaron, el mercado se ha asustado mucho porque le preguntó el otro día ayer, en la entrevista a Trump, oye, ¿hay una recesión? Y fue dubitativo, ¿no? Evidentemente en Estados Unidos puedes tener un efecto J este año donde tengas un impacto, por ejemplo, toda la destrucción de empleo público, toda la incertidumbre, puede lastrar el crecimiento. Podemos ver datos puntuales de crecimiento débil en los próximos trimestres. Pero realmente, como digo, el plan es bajar impuestos, que ya se nos ha olvidado. Y esas bajadas de impuestos suponen reactivación de corporates y de familias y de consumo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ese plan pues tiene dificultades. Entonces, nuestro escenario central no supone recesión en Estados Unidos. Sin embargo, sí vemos bajadas de tipos este año para apoyar. Entonces, en la medida en que Powell vea que la economía se va deteriorando, pues a lo mejor puede acelerar un poquito las bajadas y reducir las pausas. Pero no vemos nuestro escenario un escenario recesivo en Estados Unidos. La inflación sí que puede haber momentos de cierto repunte, por eso tiene pausa Estados Unidos en la Fed, pero no, una estaflación la verdad es que no es nuestro escenario central para Estados Unidos. Muchas gracias. Pues continuamos. Entonces, las primas periféricas han permanecido muy estables. Aquí hay un tema importantísimo que llevamos comentando tiempo, que es el siguiente. En Europa ha habido una mutualización de la deuda, llevamos ya muchos años con una mutualización por la puerta de atrás. Esto significa que determinadas partidas de los presupuestos se han ido realizando por parte de la Unión Europea. Con el COVID se mutualizó partidas dedicadas a temas sociales, a temas sanitarios, a temas de tecnología, a temas medioambientales. Y ahora se ha añadido la rúbrica de defensa, que estaba muy dormida, es decir, estaba muy agazapada en Europa, es decir, no había grandes presupuestos de defensa. Entonces, esto significa que hay un proceso donde cada vez más de las partidas que tienen que pagar los gobiernos se pagan por parte de la Unión Europea. La Unión Europea puede emitir bonos en mercado y financiar. No existe el eurobono para todo, pero sí que para determinadas partidas tenemos bonos de la Unión Europea. Por lo tanto, las primas de riesgo permanecen estables porque realmente lo que paga la Unión Europea pues deja de tener lo que pagar los gobiernos. Entonces, esto nos hace ser relativamente positivos con primas de riesgo y ahí seguimos sobreponderados en Italia frente a Alemania, porque Italia pensamos que a nivel de 100 puntos básicos es el que más valor relativo ofrece dentro de la periferia. Francia seguimos negativos, porque Francia parte de una posición de doble A muy vulnerable, pero creemos que Italia es un poco la parte de la periferia donde más cómodo estamos. Y luego el tema del Bund Treasury, pues que como consecuencia de ese pesimismo de Estados Unidos, pues ha habido un fuerte estrechamiento del diferencial con Alemania. Entonces, por hacer un poco resumen del impacto de las medidas, pues en Alemania un alza en crecimiento que puede llegar casi al 1% hasta llegar a ese 2% que decíamos de velocidad de crucero. El plan de infraestructuras pues es un multiplicador más importante sobre el PIB que el de defensa, pero con todo, pues estamos hablando de buenas noticias para Alemania. O sea, tú al final, cuando creces, ¿qué es lo que pasa un poco a España, ¿no? España, el problema no. España es que crece, o sea, la ventaja es que crece. España no ha hecho una disciplina fiscal, lo que pasa es que el mercado nos ve con buenos ojos porque crecemos. Entonces, desde ese punto de vista es la parte positiva. Si creces todo es más fácil, vas a recaudar más por ingresos, por impuestos. No estamos hablando de que Alemania sea fácil cambiar estructuralmente sus problemas que tiene, estructurales, pero sí que cuando crece esto da ayuda.
El incremento de déficit y deuda en Alemania, pues las estimaciones son que este año puede llegar al 3 y el año que viene al 4. Lo vemos manejable. ¿Por qué? Porque Alemania al final viene de un control y una disciplina fiscal muy importante. Y en deuda, que parte de un 63%, hay gente que habla de un 75%, hay gente que va a llegar a un 80%. En cualquier caso, con todo este plan lo vemos manejable. Es verdad que Alemania es quien más, digamos, mueve la aguja en cuanto a incremento de deuda, pero es el que podía hacerlo. O sea, el resumen es que Alemania es quien podía hacerlo. Por tamaño, por, eh, por punto de partida de saneamiento fiscal, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a ir a una convergencia de ratings. Vamos a una convergencia de ratings donde Alemania de AAA se pudiera ver a lo mejor eh, revisado en los próximos trimestres o años, la baja, donde Francia, que es AA, también podía. Entonces el sweet spot, el punto dulce, es el single A que está en España. Por eso mucha gente está positiva en España, porque dice, oye, voy a invertir en un mercado líquido, inversores extranjeros, como un proxy de la eurozona, en España. Aquí la duda es si lo va a hacer mejor los bonos de la Unión Europea que los españoles. Yo soy partidario quizá de que puede sufrir más por tema técnico bonos de la Unión Europea, ¿no? Pero al final vamos a una convergencia en ratings porque vamos a ir a deudas que se van acercando al 100% del PIB y por lo tanto Alemania es la que más se va acercando a esa zona intermedia de nivel de deuda sobre PIB. Pero es manejable. Luego, el fortalecimiento del euro son buenas noticias, como hemos comentado, para la inflación de la eurozona. Ayuda al Banco Central Europeo a continuar con su hoja de ruta de seguir bajando tipos, lo cual bueno, son buenas noticias para la renta fija. Ya se nos ha olvidado que estamos en un ciclo de bajadas de tipos y que para los bonos intermedios y cortos que tenemos son buenas noticias vía revalorización de precio. No tan buenas para la reinversión, no tan buenas para aquellos inversores que estén solo centrados en money market y en duraciones muy cortas. Llevamos tiempo diciendo que hay que ir movilizando, hay que ir migrando, hay que ir incrementando duración. Y este incremento de pendientes y de tipos en los largos es una buena oportunidad para gradualmente, para aquellos que puedan tolerar ese riesgo, ir incrementando duración en las carteras. Y luego el steepening de las curvas, pues también es una normalización. Cuando las curvas estaban en terreno negativo, nos quejábamos de que invertíamos a tipos negativos y curvas planas. Ahora tenemos curvas más razonables, por lo tanto hay que ver el lado positivo. Swap spread de mínimos, como hemos comentado, supone un abaratamiento de gobiernos frente a todo lo demás, la mutualización de deuda. Aquí hay un tema que no se ha escrito nada, no he visto nada escrito, pero que apunto a la posibilidad siguiente. El Banco Central Europeo tiene como un objetivo la inflación, que todo el mundo lo sabe, eso no es una noticia. Pero el Banco Central Europeo en su mandato tiene también apoyar las políticas de la Unión Europea. Lo vimos con el COVID, cuando hay un tema muy estructural, cuando hay un tema muy relevante en la Unión Europea, el Banco Central Europeo tiene que ayudar. ¿Vale? O sea, el Banco Central Europeo, en este contexto, ¿vale? De momento no ha anunciado nada, no se ha escrito nada, nadie espera nada. Precisamente lo que mueve el mercado es cuando nadie espera nada, que es lo que ha hecho Merz en Alemania, ¿no? Cuando cambias es cuando mueves el mercado. Entonces, mi punto es que el Banco Central Europeo podría, no es nuestro escenario central, pero lo dejo ahí, monetizar parte de esa deuda, ¿vale? Porque el Banco Central Europeo le pilla un poco con el paso cambiado porque está reduciendo su programa de compra de deuda, ¿no? El quantitative tightening. Pero realmente, primero, bajando tipos ayuda a refinanciar esa deuda. Y quién sabe si algún tipo de mecanismo, pues no digo necesariamente un programa de compras, pero sí un programa a lo mejor de facilidad para descontar papel, etcétera. Lo dejo ahí como posibilidad, ¿vale? Porque, insisto, no he leído ningún informe, ninguna lista que hable que el Banco Central Europeo pueda intervenir apoyando todo este plan anunciado por la Unión Europea. Y luego para sectores, bueno, pues todos los sectores industriales y de construcción y materiales aeroespacial, pues en detrimento de utilities y renovables. Para los bancos no son malas noticias, una pendiente, por cierto, mayor de la curva de tipos. Y bueno, por resumen, pues eso, este repricing de mercados nos permite reposicionar carteras, las rentabilidades en términos de riesgo, mirando el papel lo que es AA, AAA, pues están atractivos. Nosotros hemos seguido incrementando estos últimos meses cover bonds, que al final es buen sitio, porque al final el estrechamiento de swap spread permite también el buen comportamiento de estos bonos contra gobiernos. En el caso de Francia hemos hecho ampliaciones para comprar.
Hemos hablado poco de crédito porque realmente el crédito ha aguantado bastante bien y realmente mientras no haya un sentimiento excesivamente negativo, pues el crédito es un sitio donde, bueno, las carteras han servido un poco de colchón frente al movimiento de tipos, pero realmente en el crédito no vemos mucho más recorrido de estrechamiento, aunque bueno, seguimos lógicamente activos ahí, en primarios hemos comprado algo, pero en spread duration no tenemos un spread duration excesivamente elevado. Estamos en 3 y pico versus 4,5 de nuestra duración. Y eso sería un poco el resumen. No sé si tenemos, por dejar algo de tiempo de tanto de preguntas Sí, como de queríamos dudas. también mostrar, bueno, pues cómo han evolucionado nuestras estrategias en estos días, sobre todo, bueno, pues la semana pasada. Aquí recordaros, bueno, pues los dos fondos de la izquierda son los fondos de gestión activa que gestiona el equipo. Realmente Luis se está refiriendo más cuando habla de incrementos de duración y demás a Santa Lucía Renta Fija, que por mandato pues tiene más capacidad, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues los ratios, la duración en ambos casos y los mandatos, ¿no? Y bueno, pues el volumen, las 5 estrellas que os comentaba en Morningstar. Pero bueno, pues básicamente os queríamos mostrar cómo han evolucionado estos días, que los fondos han, ya os adelanto, que han respondido muy bien. Bueno, a cierre de febrero, en el primer gráfico con barras tenéis los fondos, tanto el corto plazo como el renta fija, frente al índice de referencia. En ambos casos, bueno, pues superábamos la rentabilidad del índice de referencia con alfas positivas del 0,60 y el 0,90. En marzo, la primera semana de marzo la tenéis ahí. El corto plazo cae 9 puntos básicos frente al 15 del índice, con lo cual, bueno, pues más que satisfechos, ¿no? Con esa evolución y en renta fija cae un 1,20 frente al 1,20, bueno, pues muy en línea con el índice de referencia, ¿no? Y bueno, year to date, a 7 de marzo, las rentabilidades son del 0,5 para el corto plazo y del menos 0,32 para el renta fija. Y aquí os traíamos, bueno, pues frente a competencia, realmente, bueno, pues para ver cómo ha sido la evolución del mes de marzo, vamos, de esta última semana. Ahí tenéis, bueno, en la parte del corto plazo tenéis desde fondos monetarios hasta, bueno, pues fondos de renta fija muy corto plazo. Bueno, pues ahí tenéis rentabilidades que se han movido desde el 0%. La parte de arriba, como es obvio, pues son todos esos fondos monetarios, que bueno, pues a menor duración, pues evidentemente menos impacto. Y abajo tenéis, bueno, pues ha caído hasta 0,50, ¿no? Así que, bueno, pues hemos sido de los que menos hemos caído dentro de nuestra categoría. Y lo mismo ha sucedido con el renta fija, ¿no? Aquí el rango de movimiento ha sido mucho más amplio. Los fondos han caído desde el -1% hasta el -2,5%, y nosotros, como ya os avanzábamos, hemos caído en torno al 1,20, con lo cual, bueno, pues satisfechos de haber aguantado ahí y como dice Luis, ¿no? De ahora tomar, bueno, pues mayor duración y oportunidades para tomar esto como bueno, pues para seguir creciendo, ¿no? Y consistencia en la rentabilidad del producto. Y aquí adelante os mandaremos la presentación, como hacemos siempre, y tenéis, bueno, pues todas las características de los dos fondos. Aquí os están llegando más preguntas, Luis. ¿Sabéis en qué niveles de spread cotizan ahora los covered bonds frente a gobiernos? Sí, a ver, los cover bonds es un producto que tradicionalmente siempre ha ido muy ligado a la curva swap, ¿no? Si tomamos como un anclaje en los cover bond AAA históricamente, ¿no? Entonces ahora tienes un poco ese doble benchmark que es, por un lado, la curva swap, ¿vale? Donde se comparan todos los bonos, no solo los cover bonds, sino todo el mundo del crédito de manera unificada en la zona euro, ¿no? Y por otro lado tienes el valor relativo de la curva swap contra gobiernos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿los cover bonds han ampliado algo con respecto a la curva swap? Es decir, especialmente los franceses, que ha habido mucho papel últimamente. Las cédulas españolas han aguantado muy bien. ¿Por qué? Porque ha habido muy poca emisión. Es decir, date cuenta que los cover bonds es un producto de liquidez, ¿vale? No sirve para complementar MREL y los ratios de capital que exigen los reguladores. Para eso está la deuda senior, la deuda subordinada, los AT1. Entonces, los bancos han tenido unos colchones de liquidez muy elevados, LCR y NSFR, los ratios de liquidez, ¿no? Con lo cual no han tenido necesidad de emitir cover bonds. Con lo cual, los cover bonds, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de supply, desde el punto de vista de emisiones, han estado bastante tranquilos, especialmente en España, que nosotros esperábamos hace unos años más emisiones de cédulas cuando la directiva comunitaria de cover bond y la nueva ley de cédula, pero ha habido muy poco. Entonces, las cédulas han aguantado muy bien.
Niveles, la zona de 30, 35 puntos básicos, podríamos decir que están en general los cover bonds. Los cover bonds franceses, sin embargo, a medida que ha habido todo el ruido en los últimos meses con Francia, con posible downgrade, han ampliado a la zona de 40-50 puntos básicos. En los cover bond italianos que habíamos comprado a niveles de 75-80 puntos básicos, siempre hablando sobre swap, pues también han estrechado bastante, que han ido muy bien en cartera y han vuelto a converger a esa zona de 30-40 puntos básicos sobre swap que ofrecen actualmente en general como media. Creemos que es un nivel atractivo. Entonces, sobre swap ha tenido esa evolución. Pero claro, si miramos eso contra gobiernos, lógicamente, como hemos puesto antes, que el swap spread ha estrechado, eso significa que han tenido mejor comportamiento que los gobiernos, en líneas generales. Estamos hablando de un activo triple A, doble A, que ha tenido mejor comportamiento que el bono alemán. Con lo cual estamos muy contentos de haber ido incrementando cover bonds en cartera durante los últimos meses, porque ha sido un activo que ha mantenido el rating medio y la calidad de la cartera, pero ha conseguido comportarse, amortiguar el repunte de la deuda alemana de los últimos meses. Con lo cual, ahí estamos muy cómodos y seguimos siendo compradores en primario, si hay, o en secundario, a niveles puntualmente atractivos que vayan saliendo. Muchas gracias. Nos preguntan también si además de incrementar la duración en Santa Lucía Renta Fija, hemos hecho algún otro movimiento al respecto en las estrategias. Realmente el movimiento más significativo es ese. Habíamos estado mirando el tema de curva americana cuando llegó a 200. La verdad es que no había muy poca visibilidad, mucha incertidumbre y al final decidimos no entrar. Con lo cual en la parte de curvas extranjeras no hemos entrado. Entonces, el movimiento que hemos hecho ha sido principalmente con futuros, es decir, parte Bund, parte Bobel, también con contado con primarios de calidad que hemos ido alguno. Y ese ha sido el movimiento más significativo. ¿Por qué? Porque cuando hay movimientos tan volátiles, la parte más ágil es hacerlo con futuros porque es lo más barato, lo más ágil que te permite aprovechar esas oportunidades. En la medida que vaya habiendo primarios de calidad que nos vayan interesando, pues iremos sustituyendo esos futuros por contado, en la medida que haya liquidez para hacerlo, ¿no? Pero realmente cuando hay movimientos tan volátiles, lo haces mejor con futuros. Ese es el movimiento, yo te diría, más significativo con la volatilidad que hay en crédito seguimos manteniendo. Hemos incrementado, ya como digo, temas de calidad en los últimos meses, aprovechando primarios puntualmente, pero por el resto seguimos igual, infraponderados en Francia, sobreponderados en Italia y en España, con gobiernos y con bancos. Los bancos han ido, por cierto, muy bien los bancos españoles. Ha habido upgrades de Fitch masivos en los últimos días que se han unido a los upgrades que había habido de bancos españoles de por parte de las agencias en los últimos meses y es algo que ha aportado mucho en la cartera, con lo cual si está yendo bien, pues mantenemos toda esa sobreponderación que hemos tenido en bancos, principalmente en deuda senior, algo en subordinada de casi todos los bancos españoles. Fenomenal. Nos preguntan por aquí cuál es el benchmark de los fondos, contra quién nos comparamos. Aquí en esta diapositiva, en la última fila, veis los benchmarks de los dos fondos de renta fija de gestión activa. Los dos fondos de la derecha son renta fija a vencimiento, que únicamente en cartera tienen deuda pública italiana, por eso ahí no ponemos benchmark. Y bueno, pues básicamente ahí ves la composición del índice, ¿no? En cuanto a high yield, que nos lo suelen preguntar a menudo, bueno, pues ahí veis que hay un máximo de un 3% en renta fija a corto plazo y un máximo de un 5% en renta fija, que estos años ha sido básicamente a través de subordinados. Pero bueno, pues ese es el máximo que se puede tener en cartera y bueno, pues a veces si nos gusta mucho el activo en sí, pues también podemos comprar algo en un ETF, pero básicamente, bueno, pues ese no es el core de la cartera como tal, ¿no? Y luego nos preguntaban cuáles eran las... Sí, aquí para abundar, si me permites, en Ujú. el tema del benchmark, nosotros cuando definimos hace ya años estos benchmarks dijimos, oye, ¿nosotros qué sabemos hacer? Euro, bonos en euros. Es verdad que hay un sesgo a crédito, innegable, porque es lo que sabemos hacer y donde más oportunidades tradicionalmente ha habido, pero nuestro benchmark es euro aggregate. Es decir, nosotros tenemos que tomar decisiones no solamente de duración, sino qué asset clases por una parte. Pero importante reseñar que es investment grade. El tema de high yield, como bien ha comentado Bea, es algo complementario, que tenemos ahí un 5%, pero no somos fondos de high yield, para lo bueno y para lo malo. Es decir, high yield
todos sabemos que ha tenido un comportamiento excepcional en los últimos años. Nosotros hemos participado de ese movimiento a través de posiciones que típicamente la parte de high yield viene por bancos periféricos o algún subordinado. No tenemos bonos corporativos idiosincráticos de high yield en bonos de grifos, por entendernos, ni hemos tenido ni tenemos, porque no es nuestra guerra, ni divisa, que tampoco hemos comentado, no es nuestra guerra. Es decir, el mandato permite un 5% de divisa, permite un 5% de high yield, sí, para darnos flexibilidad, pero no hay que perder el foco. Somos un fondos investment grade y nuestro universo es investment grade. Y la duración, importante, al coger el 1,10 es estable, punto central 4. Es decir, no queremos que cuando los índices de renta fija, por mucho primario, pasa la duración de 5 a 8, pues en cierta manera nos arrastre un poco a tener duración, porque eso nos hubiera llevado en el año 21 a tener duraciones muy altas y sufrir más en el año 22. Es decir, nuestro punto central de duración es estable en torno a 4, investment grade y con, digamos, un aderezo o un complemento de high yield. Muchas gracias, Luis. Por aquí también nos preguntaban los rangos de duración, ¿no? Bueno, si queréis os comentamos nada, en un minuto la diferencia entre los dos productos, que como, bueno, como podréis imaginaros es sobre todo en la exposición a curva, ¿no? El corto plazo se centra en 12 meses máximo, entre 0 y 12 meses. Ahora mismo pues está cerca de máximos en el 0,9, pero aquí, como os podréis imaginar, hace mucho más en cuanto para la rentabilidad, la selección del crédito que la gestión de la duración, porque el mandato es muy cortito, ¿no? Ahí tenéis a día de hoy el 0,9 y una TIR de cartera bruta del 2,66. El máximo del 5%, como decía Luis, es un tema que se permite por folleto, pero prácticamente no es un fondo que juegue a divisa, ni mucho menos. El rating medio es investment grade. Y bueno, pues el riesgo CNMV está en 2, una volatilidad muy contenida y un patrimonio por encima de 200 millones, que bueno, pues es un patrimonio medio que yo creo que les da mucha flexibilidad en este entorno de mercado que venimos los últimos años, pues de acceder a emisiones que hay entidades, bueno, pues que tienen, tienen, bueno, pues volúmenes muy, muy grandes y les hace muy difícil ser selectivos en ese sentido, cosa que nosotros sí podemos hacerlo, ¿no? Son fondos que tienen una historia muy amplia, más detrás tendréis la evolución cuando os mandemos la presentación, 5 estrellas Morningstar, como os decía al principio, y comisiones muy, muy ajustadas. Ahí tenéis la clase A, que es un 0,10. Y en el Santa Lucía Renta Fija, bueno, pues tenéis un rango de duración por folleto de 0 a 8 años, pero como decía Luis, es muy amplio por folleto y por darles más capacidad, ¿no? de la gestión, más amplitud, pero nunca se ha llegado a ese 8%, incluso en el mejor de los escenarios, si no me equivoco, no hemos alcanzado cerca del 5, ¿no? Pero ni siquiera hemos llegado al 5, con lo cual a día de hoy que tengáis en cuenta que nos solemos mover en ese radio, ¿no? Y de hecho, pues la gestión de la duración de estos últimos años, que a veces nos suelen preguntar, me adelanto por si acaso, pues venimos de duraciones entre el 1,5 y 2 en los años 2020, 2021 y se fueron incrementando de forma residual poco a poco, ¿no? Es decir, no hay cambios bruscos ni gestión de duración de forma brusca, ¿no? No vamos a aparecer del 1 al 4% de golpe, sino que ha sido incrementos progresivos. Ahí tenéis la TIR también de la cartera, que hasta hace unas semanas pues era muy similar porque no estaba pagando el estar en tramos más largos, ahora ya eso ha cambiado y bueno, pues está por encima del 3% y ahí bueno, pues tenéis el resto de ratios, ¿no? Muy similar al corto plazo. Y bueno, pues yo creo que si queréis os enseño la parte de la evolución que os decíamos estos últimos años de cómo se ha gestionado. Aquí renta fija a corto plazo frente a bueno, pues su categoría, ¿no? Nos gusta decir que estamos en el cuartil bueno, en el que hay el cuartil más rentable y con menor volatilidad, y luego, bueno, pues por cuartiles también, por cuartiles frente a competencia, pues siempre estamos en el primer cuartil, ¿no? Y aquí nos gustaba enseñarlo frente a la evolución desde que está el equipo al completo en el 2019 y ver cómo, bueno, pues el fondo ha tenido muchísima consistencia en su gestión desde el COVID, que fue el máximo drawdown del fondo y cayó un 1,8 hasta día de hoy, ¿no? Y bueno, pues el 2022 incluido, que el fondo, aquí tenéis las rentabilidades, el fondo cayó un 1,85, ¿no? Que luego ha recuperado, bueno, pues los siguientes años pues con rentabilidades por encima del 4 en 2023 y el año pasado, ¿no? Y este año pues continúa positivo a pesar de esta volatilidad de los mercados de la semana pasada. Y luego en la gestión del renta fija, aquí como veis, bueno, pues hay más capacidad
de gestionar la parte de la curva, como os decíamos. Aquí primer cuartil también en estos últimos años y como os decía, bueno, el 2020 teníamos el pie en el freno de la duración, cosa que, bueno, pues mucha competencia no, ahí pues no nos pagó ese año, pero sí que, bueno, pues nos pagó los años siguientes, como podéis ver aquí en el gráfico, que es la línea azul clarito, como los primeros 2 años en 2020 estamos por debajo de competencia porque ellos, bueno, pues en duración tenían una exposición superior y luego, bueno, pues en escenario de subida de tipos de interés pues nos vino bien y nos lo pagó, ¿no? Los años siguientes. Y aquí tenéis también las rentabilidades históricas del fondo. Ay, perdonad, porque este es el corto plazo. Os lo corregiré y os lo mandaré, pero bueno, para que os hagáis una idea, este fondo en 2022 cayó por algo más de un 7%, que luego ha recuperado con creces en 2023 con un 8% y 2024. Así que os lo mandaremos todo, que también me están preguntando si vamos a enviar la presentación y la grabación. Así que sí, lo mandaremos entre mañana y pasado en cuanto nos den la grabación. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Voy a revisar si hay alguna pregunta más. Pues si se me ha pasado. Nos dice Luis que si veis más interesante los bonos en Estados Unidos de corto o medio plazo. Yo creo que ahí A has ver, ahora mismo, comentado. como he comentado antes, ahora mismo no tenemos posición. En el pasado hemos jugado tácticamente bonos curva americana a través de futuros, ¿no? Y muy importante reseñar, nunca divisa. Bueno, puntualmente hicimos una pequeña incursión en divisa. No es nuestra guerra la divisa. Entonces, nosotros todas las oportunidades que vemos en, eh, en curvas, eh, las realizamos con futuros porque es un puro diferencial de tipo de interés. De manera táctica hemos jugado en el pasado 10 años, 5-2 americano, hemos hecho muchas cosas. Como decía antes, es verdad que hubo una oportunidad de 10 años por encima de 200 puntos básicos, no lo hicimos porque había muy poca visibilidad con Trump, etcétera. Bueno, no teníamos necesidad tampoco. Actualmente no tenemos ninguna posición. Una cosa que no he comentado antes es cuando todo esto, el pequeño ajuste que hemos hecho, además de incrementar duración, eh, hemos comprado el futuro italiano corto contra un pequeño ajuste que hicimos cuando esa volatilidad. ¿Por qué? Porque hicimos un pequeño movimiento a plazos cortos en periferia. Bueno, es un pequeño ajuste. Pero de curva americana ahora mismo no tenemos un posicionamiento. Si el mercado se volviera loco y descontara 4 bajadas, pues a lo mejor pues podríamos poner una posición corta en el 2 años americano. Y viceversa, si volviera a lo mejor el spread a 200 de 10 años con respecto al Bund, el Bund Treasury, pues a lo mejor podríamos poner una posición larga. Es decir, somos muy tácticos ahí, son posiciones más tácticas más que estructurales. Nuestro mercado es zona euro, eso es nuestro mercado estructural y es donde tenemos posición de manera permanente. El tema de curva americana, si vemos valor bien y si no, no tenemos ninguna necesidad de tener que ir detrás del mercado en lo que es curva americana. Fenomenal, pues si queréis os comento los resultados del cuestionario, que yo creo que bueno, está muy en línea, ¿no? con nuestro speech, pero bueno, la primera pregunta era cómo ha afectado la reciente volatilidad en Alemania, su visión sobre la renta fija. Pues el 62% dice que no ha cambiado y que siguen manteniendo la misma estrategia. Y luego nos dicen que qué tipo de activo en renta fija se considera más atractivo en el contexto actual, si bonos, deuda corporativa con grado de inversión o high yield. Bueno, pues el 60% dice que high yield, perdonar, que investment grade. La tercera pregunta era cuál es su principal preocupación en relación con la renta fija tras lo sucedido en Alemania. Y bueno, pues aquí está más diversificado porque el 44% dicen que riesgo de nuevas caídas en los precios de los bonos y el 33% impacto en la estabilidad de la eurozona, ¿no? Y el 22% cambios en políticas monetarias. La cuarta es si han modificado su horizonte de inversión a raíz de estos eventos y bueno, pues el 53% nos dicen que no lo han modificado, que bueno, están esperando con esa sangre fría y la quinta, por último, bueno, si se ha diversificado exposición en renta fija tras esta incertidumbre y bueno, pues el 70% nos dicen que no, que siguen concentrados en el mercado europeo. Así que bueno, pues yo creo que muy en línea y no os robamos más tiempo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estamos, nos llamáis, nos escribís. Muchísimas gracias a Luis por tu tiempo. Muchas gracias a todos por los que os habéis conectado vuestro tiempo y para lo que queráis aquí estamos. Hasta la próxima.